Hola, hola, bienvenidos a este video. Vamos a crear tablas en Oracle utilizando sentencias SQL. Para esto vamos a utilizar la sentencia create table. Vamos a generar una tabla de una persona. El ID, como todas las tablas deben llevar identificador, vamos a decir que es de tipo entero, no permite valores nulos. Vamos a establecer ahora un nombre de tipo varchar2, año 30. Voy a copiar este tipo de dato porque también se lo voy a aplicar al apellido paterno, materno. Este va a ser not null también. El paterno, igual, not null de varchar de 30 y va a ser también not null. Y el materno, de varchar 30, este sí puede ser nulo, entonces no especificamos esa restricción. Sexo, bien, aquí vamos a poner el sexo y este sexo va a ser un varchar 2, pero en este caso de solamente un carácter. Voy a dejarla hasta aquí, es un ejemplo didáctico únicamente para ver cómo creamos la tabla persona. Entonces la cláusula es create table, el nombre de la tabla, abrimos paréntesis y vamos especificando cada campo con su tipo de dato y su restricción de nulidad. En este caso el ID, el nombre y el apellido paterno no pueden tener valores nulos. El apellido materno y el sexo en este caso sí. Ok, selecciono, ejecuto y ya se crea la tabla persona. Aquí la tenemos. Ok, bien, entonces eh, ahora vamos a agregarle la llave primaria. Vamos a establecer el ID como llave primaria. Para esto vamos a alterar la tabla. Alter table persona. Y vamos a agregar un constraint que es una PK. Vamos a nombrar el constraint. Este es el nombre que yo le quiero asignar a esa llave. PK pesitos de la tabla persona. Y el campo es el ID. Ahora voy a decirle que es una restricción de tipo primary key. Y aquí vamos a establecer cuál es el nombre del campo al que le queremos establecer ese primary key. El ID en este caso. Voy a ejecutar. Bueno, pues ahí ya está generada la llave primaria. Okay. Supongamos que queremos agregar otra tabla que se llame estados. Create table estados. Y aquí vamos a agregar el ID del estado. Pues aquí vamos a ponerle que para no confundirnos con el ID que generamos con la persona, vamos a ponerle que es ID estado. También va a ser, bueno, en este caso le voy a poner que sea de un varchar 2 de 2 caracteres. Este no puede ser nulo porque va a ser mi llave primaria. Y aquí voy a ponerle el estado. Varchar 2 y aquí le voy a poner de 30, no sé cuántos caracteres. Insisto, es únicamente demostrativo para poderles explicar cómo se generan las tablas. También va a ser not null porque, bueno, pues de nada me sirve generar un ID sin ponerle el nombre del estado. Aquí cerramos, insisto, con el paréntesis que cierra el que abrimos al nombrar al estado. Punto y coma, ejecutamos, seleccionamos toda la sentencia create table, ejecutamos y ya nos aparece persona y estados. Ok, vamos a agregarle la llave primaria al estado, alter table estado, estados es la tabla. Vamos a agregar un constraint y vamos a establecer el pk, besitos, estados, besitos y aquí va a ser el ID. Y también va a ser una primary key. Y el campo va a ser el ID estado.
Ok, el ID estado, que es, vamos a copiarlo igual, lo ejecutamos y ya generamos la llave primaria del estado. Bien, ahora podríamos, por ejemplo, a la persona agregarle un campo que se llame estado de nacimiento o estado donde nació. Y ese campo podría ser una llave foránea que apunte a la llave primaria de la tabla de estados. ¿Ok? Entonces lo que vamos a hacer es agregarle a esta persona, a esta entidad, a esta tabla, persona, vamos a alterarla, alter table persona, y vamos a decirle add, vamos a agregar Edo nació, estado donde nació. Esta va a tener un varchar 2 de 2. ¿Por qué? Porque el ID del estado al que va a hacer referencia también tiene un tipo de dato varchar 2 de tamaño 2. Ok, no va a ser nulo, puedo permitir valores nulos, por lo tanto nada más voy a agregar este campo ejecuto y ya se agregó. Si yo observo a la tabla persona, le voy a dar clic con el botón derecho, voy a editar y observo que eh, en las columnas ya tengo el estado donde nació y todas las demás columnas. Ok, aquí en llaves nada más tengo la llave primaria que es el ID de esta tabla persona. Bien, vamos a continuar entonces con el código. Por ejemplo, ahora vamos a agregarle a esa tabla persona, a alter table persona, la llave foránea. Es decir, este estado que acabamos de agregar lo vamos a convertir en llave foránea. Vamos a agregar un constraint y eh, vamos a agregar este constraint, se llama fk, besitos, persona, besitos, estado. Eso nació, así le vamos a poner. Estado donde nació y esta va a ser una restricción de tipo foreign key. Y aquí vamos a establecer el campo. Este campo de la tabla persona, que se llama eDonación, lo vamos a pegar aquí. Y vamos a hacer una referencia con la tabla estados en su campo de llave primaria que es el ID de estado. Ahí está, punto y coma, cierro y de esta manera podemos crear la llave foránea. Entonces, si nosotros ya entramos aquí a la tabla persona, la view a edit, vamos a ver que ya tenemos ahora esta FK persona de donación. Es una llave foránea que apunta a la tabla de estados en su llave primaria ID de estado. ¿Ok? Bueno, pues ya tenemos esta parte de la creación de la tabla, de la creación de llaves primarias y foráneas. Y bueno, pues ya estaría completa esta parte de la creación de la estructura de las tablas. También podríamos agregar aquí a la tabla estados. Vamos a alterar la tabla estados y vamos a agregarle un constraint a este campo estado. Es decir, este constraint va a ser una restricción de tipo única, un unique. ¿Por qué? Porque con esta restricción voy a evitar que se capturen, por ejemplo, dos Oaxacas, dos Aguascalientes o Tlaxcalas, ¿no? Nada más debe de haber uno. Entonces aquí le voy a poner UCA, así la voy a identificar, con pesitos de la tabla estados, pesitos, y le voy a dar estado. Y va a ser de tipo unique, y el campo al que le voy a aplicar esta restricción va a ser al campo de la tabla estados que se llama estado. Lo copio, lo pego y ejecuto. Ok, listo. Bien, bueno, pues ya agregamos una primary key, una foreign key y una unique key. También podríamos generar
En estas opciones que tenemos de la creación de estructura y de restricciones de la tabla, vamos a alterar la tabla y vamos a generar una nueva restricción, un constraint. La tabla persona, en el campo sexo, vamos a agregar un constraint y le vamos a poner una CK check a la persona, besitos, y vamos a ponerle sexo. CK check y aquí le voy a poner check. Acá dentro de paréntesis le voy a poner que el campo sexo, el campo que tenemos en la tabla persona, únicamente va a aceptar valores in, le voy a poner in m, f, de tal manera que ese campo no me permita otro valor, capture, cuando se ingrese un valor, cuando se actualice, no permita valores que no estén contenidos en esta lista, m o f. La voy a seleccionar y voy a ejecutar para terminar con, bueno, pues en general con la estructura de la tabla y de las restricciones que podemos generar en las tablas. Espero que... Y así podríamos ver la tabla persona y vamos a su estructura. Entonces tenemos todas las columnas que habíamos generado y aquí me aparecen la llave primaria y la llave foránea de la tabla persona y aquí me aparece esta parte del check que acabamos de... Por el otro lado tenemos a la tabla estados donde habíamos generado esa llave única. Entonces vamos a tener las dos columnas que generamos y las dos llaves. Y tenemos la llave primaria y la llave única. No tenemos check. Bueno, pues ahí no. Una opción. Generalmente esos checks se utilizan cuando tenemos banderitas, es decir, activo, inactivo, baja, 1, 2, 3, 4, 5, algún tipo de estado así. Pero bueno, pues eso sería todo. Con esto vamos a concluir este video. Nos vemos en el siguiente. Adiós.